Muchas gracias, doctor. Para dar inicio a este trabajo maravilloso del día de hoy, quien nos acompaña, la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. En su momento el instituto ya publicó todo lo que viene realizando el doctor Max y la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Vamos a poner en el drive entre el día domingo y el día lunes los trabajos que corresponden a la doctora Carmen Lucía Torres Cueva, y me permiten por favor leer: inteligencia artificial, trabajo y la dignidad humana. La crisis del empleo en la era tecnológica. La inteligencia artificial como instrumento para una mayor eficiencia en el trabajo. La inteligencia artificial y sustitución del trabajo humano. La inteligencia artificial y la autoridad administrativa. Regulación en la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales hacia una nueva normatividad, la inteligencia artificial y la eficiencia en el trabajo, el debate sobre la personalidad jurídica de los robots, detección del empleo informal y la inteligencia artificial, transición de la inteligencia artificial en la justicia. Ustedes pueden advertir y pueden darse cuenta, igual en el caso del maestro, del doctor Max, tiene ambos como esposos la publicación constante y permanente de artículos científicos y que también ya han publicado ellos sus libros. Entonces, por favor, eh, para nosotros es todo un honor y todo un privilegio contar con dos esposos académicos, escritores, intelectuales, y como lo dije en su momento, ¿no? A través del instituto y a través de ellos, poniéndole un granito de arena a este lado del mundo, de dos peruanos, una dama, un caballero, dejando algo para todas las futuras generaciones de abogados de nuestras diferentes universidades y escuelas de posgrado. Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional que tiene como título los planteamientos de la regulación laboral de la inteligencia artificial. La misma que va a estar a cargo de la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Ella además es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde es catedrática, licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, tiene estudios técnicos en computación e informática. Asimismo, ha llevado el curso de forense en la Academia de Prácticas Forenses, es asesor legal de la Unidad Inspectiva SUNAFIL. Asimismo, ella tiene publicaciones en el derecho laboral desde el año 2017 hasta la actualidad y artículos en relación al derecho laboral con la inteligencia artificial. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con su participación. Puede dar inicio a su presentación, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Muchas gracias, doctor Daniel Malpartida. Sí, por supuesto, el tema que habíamos consensuado mi esposo y yo para trabajarlo en este año académico y en este mes eh, es respecto a los planteamientos de la regulación laboral de la inteligencia artificial. Por supuesto, promover la creación de una ley o plantear una reforma en sí no es fácil. El creador intelectual debe ser un especialista, hay que partir por ello. Debe conocer la realidad, el problema, y no solo ello, sino que debe también meterse con la pasión necesaria
para que pueda investigar y así crear las instituciones jurídicas pertinentes. ¿Ello qué quiere decir? Modelos ejemplares que finalmente inspiren, orientados a reducir los riesgos y garantizar la dignidad humana. Y reconociendo que el trabajo eleva la calidad de vida de toda persona, es su fuente de riqueza, el trabajo, porque gracias al esfuerzo humano, que es la semilla, germina sus riquezas que permiten satisfacer sus ansias de adquirir comida, vestido, cumplir con el pago de múltiples suministros en sí. Me refiero a cubrir todos los gastos que demanda vivir, resistir y sobrevivir en sociedad. Donde cabe ese agregado, la cultura, la ética se han perdido y para algunos nunca ha existido. A ello quiero agregar sobremanera la necesidad de que participe el laboralista o los laboralistas que tienen esa entrega, esa pasión, para que plantee proyectos normativos que protejan la dignidad del hombre. Y a ese camino viene sabido, creo que ya muchos al escucharme en diversos videos, ponencias, cortas ponencias, reconocemos, tanto mi esposo como yo, que nos encaminamos. Creo que vamos con la difusión de la inteligencia artificial y la necesidad de regularlo en el ámbito laboral, que nos permite, por supuesto, difundirlo del Seminario Avance, del Gobierno Regional de Huánuco, Perú, y por supuesto el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, donde expongo frecuentemente mi agradecimiento. Absoluto agradecimiento por cederme este espacio necesario, por haberme humildemente permitido exponer mis comentarios y las de mi esposo. Ahora bien, sabiendo que es necesario una regulación en el ámbito laboral de la inteligencia artificial, puede, con el pasar, pude yo, persona, por supuesto, con el pasar del tiempo, presentar por diversos medios de prensa algunos trabajos de investigación, con el fin de inspirar a diversas creaciones normativas que recoge el tratamiento de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Para ser más exacto, he planteado, bien a mi estilo por supuesto, tener una visión tripartita para que exista una regulación a la que me atrevo a llamarlo como regulación básica o elemental, que puede, con el tiempo, ser desarrollado más ampliamente. Pero sin duda, creemos que esta básica regulación permitirá tener una conducta asertiva en el gobierno, en el poder administrativo público, es decir, en las actividades empresariales, internamente y con su participación externa, competencia, y, por supuesto, viendo una protección inclinada a los intereses que permiten proteger la dignidad del hombre. Hablamos del extremo de la protección de los derechos humanos. Entonces, para verlo un esquema tripartito ordenado, yo lo puntualicé de esta manera. Primero, una regulación
que puede ser dentro del mismo enfoque normativo, diversos enfoques normativos, pero que estén necesariamente, primero, una participación del Estado, teniendo en cuenta su rol creador, fiscalizador, supervisor, invitando la participación de sus diversos enfoques de gobierno y en sí de todas las entidades administrativas de trabajo, o las entidades que se encarguen de velar los intereses del trabajador. Ahora, a ello, a la participación del Estado, me refiero pues en su rol creador de que presente proyectos dignos que protejan los intereses, que protejan en sí los intereses de los trabajadores, con esa mira de reducir riesgos y evitar textos jurídicos generales, pretendiendo de que siempre el empleador actuará de buena fe, cosa que sabemos que no es así, ¿no? Tiene que tener ese enfoque preventivo. Más allá de ese rol creador, tiene que tener o asumir seriamente el rol fiscalizador para exigir el cumplimiento de las normas en el ámbito laboral. Y pues sabemos que se concentra ese rol fiscalizador en SUNAFIL. Los fiscalizadores de trabajo y especialistas que se encargan de sus proyecciones para atender asuntos individuales, colectivos, relacionados al trabajo y de seguridad social, es el encargado, pues, de hacer ese seguimiento del cumplimiento y también sancionar. He ahí donde se justifica el rol fiscalizador y supervisor. Pero también podemos invitar a otras instituciones de administración pública a que den diversas orientaciones sobre una postura ética del uso e implementación de la inteligencia artificial, a fin, reitero, de reducir riesgos. Ese es el primer enfoque, que está basado en la participación de la administración pública. Concordante, por supuesto, con lo que se encuentra predispuesto en la Constitución Política del Perú. Otro segundo enfoque lo defino o lo coloco, lo esquematizo en virtud de la participación empresarial. Este segundo enfoque, es decir, se refiere a una participación empresarial que contribuye al uso ético de la inteligencia artificial basándose en un rol de competencia perfecta empresarial. Por lo que no debe utilizarse la inteligencia artificial para filtrar datos o quizás realizar propagandas que puedan afectar una competencia perfecta o leal. Teniendo un enfoque de la libre competencia que se encuentra a la larga también predispuesto en el régimen empresarial en la Constitución Política del Perú. Ahora, más allá de ello, de esa competencia perfecta que deben tener los empresarios, de no utilizar datos de mala fe de la parte rival o competidora en el mercado, también la participación empresarial con el uso e implementación de inteligencia artificial debe proteger los derechos del consumidor. De manera que, por citar solamente un ejemplo, si es que se está utilizando un aplicativo inteligente para ofertar determinado producto, tiene que ser claro, transparente,
no debe quedar una oferta que no haya sido claramente expuesto a fin que no afecte los derechos del consumidor, en especial el consumidor final, a la que protege Indecopi. Un tercer enfoque se refiere, a larga podría verse como una participación dual necesaria, un enfoque dual, a la participación del Estado y la empresa en materia de selección de trabajo. Porque se puede utilizar aplicativos inteligentes y comentaba en diversas ponencias eh, para convocar, reclutar a trabajadores y viene aquí la pregunta, ¿quién lo está fiscalizando ese aplicativo inteligente que selecciona a trabajadores? De repente está alimentado con información ese aplicativo para desplazar a personas que entren en participación al concurso por el puesto, que tengan más de 45 años. Estaríamos hablando que se estaría vulnerando derechos específicos contenidos en la Constitución Política del Perú, artículo 2, derecho a la no discriminación. O de repente se ha alimentado con información ese aplicativo inteligente y comentaba, ¿no? Que desplace a trabajadores, a personas que están entrando en esa competencia para ocupar determinado puesto, eh, que hayan sido egresados quizás de universidades privadas, o que haya sido alimentado para que sea practicante tener 3 años de experiencia, ¿no? En la vida eso iría contra la norma que contiene o desarrolla las modalidades formativas laborales, ¿no? Prácticas preprofesionales profesionales que no requieren en sí experiencia, sino es que la práctica invita a que te formes en la empresa. Entonces, una faceta de aprendizaje, de alimentación, y cómo a la larga pues necesitas una contraprestación a la que no tiene un carácter remunerativo, pero sí genera derechos, esa actividad de trabajo. Entonces, aquí, ¿por qué este tercer enfoque también es importante? Porque a la larga, en virtud de la selección, se ve pues con cuántos trabajadores va a contar la empresa y también se observará si es que estos trabajadores llegan a ser competentes. Y no se puede prejuzgar a una persona por haber egresado a una universidad privada, quizás no de prestigio, eh, que no va a ser eficiente eh, en el trabajo y eficaz su labor. Trabajo. Eso se ve con el tiempo y para eso existe eh, a la que llamamos periodo de prueba, que se encuentra desarrollado en Decreto Supremo 003-97-TR eh, del régimen laboral de la actividad privada. Bien, entonces, retomando, es necesario para tener una básica y elemental regularización en el ámbito laboral y la inteligencia artificial, deben tener esos enfoques tripartitos. Reitero, primero, la participación del Estado, de el creador, fiscalizador, supervisor, invita a la participación del diversos enfoques del gobierno y en sí de toda la entidad de administración pública y en especial de trabajo. Segundo, una participación empresarial que contribuye al uso ético de la inteligencia artificial basándose en un rol de competencia perfecta empresarial y basándose en el respeto de los derechos del consumidor y el respeto de los derechos de los trabajadores y suministrantes, por supuesto, de trabajo. Tercero, sería una participación del Estado
y de las empresas privadas en materia de selección de trabajo. Eh, el diseño fue planteado considerando el riesgo que se expone la continuidad de algunos trabajadores eh, en el ámbito laboral. Eso fue básicamente lo que me inspiró a poner esos pequeños comentos y promover quizás a futuro una regulación. Es necesario y fundamental limitar jurídicamente el uso de la inteligencia artificial y siempre lo he expuesto y lo afirmo el día de hoy. Por tanto, se hace prioritaria su implementación en el sistema normativo y hay que considerar, primero, la implementación en las empresas bajo supervisión de la autoridad administrativa. ¿Quién debe supervisar a las empresas en materia laboral? El Ministerio de Trabajo. Y el que se encuentra adscrito a cumplir estas funciones de velar por el cumplimiento de la norma en materia laboral, colectiva y de seguridad de trabajo, es SUNAFIC, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. A este se le agrega y que todo uso y disfrute de la inteligencia artificial será implementado en las empresas y algunas actividades económicas bajo la supervisión de autoridades administrativas competentes. No hace mucho, mi persona había expuesto un artículo en semanario Avance sobre cuestionar la buena fe empresarial. Sabemos que es la buena fe, ¿cierto? Hablar de la buena fe invita a múltiples reflexiones. Convivimos en sociedad y cada acto que realice la persona supone de que lo hace con esa intención de no afectar negativamente a la otra parte con quien va a celebrar actos. Los fines se encaminan a la común satisfacción, no persigue algo intencional que vaya a afectar negativamente a la otra parte. Y yo decía el de cuestionar, porque no siempre hay que suponer que el empresario va a contratar debidamente a su trabajador con la modalidad respectiva, ¿cierto? De repente, la actividad de trabajo que realiza el trabajador es una actividad permanente, necesario para la producción empresarial. Sin embargo, a fin de hostilizar y no darle garantía de estabilidad al trabajador, porque quizá el trabajador desconoce las normas que desarrolla en materia laboral, celebra con él un contrato por escrito sujeto a modalidad de naturaleza temporal. Y así le cambia de modalidad a su trabajador, entendiendo que los contratos sujetos a modalidad son los contratos eh, que duran un tiempo, conforme lo desarrolla el Decreto Supremo 003-97-TR. Entonces el trabajador al terminar el contrato está estresado, ¿no? Y no sabe si va a volver a ser contratado. Pero hay que suponer que al momento el empresario registra en el T-registro o en el aplicativo que exige el Ministerio de Trabajo registrar a sus trabajadores, que el contrato registrado es el correcto.
No hay que suponer, ¿no? Ha actuado de buena fe y ya se le da el adecuado contrato. A veces lo hace con esa intención de no darle estabilidad al trabajador eh, y cesar su actividad de trabajo cuando termina la modalidad. Y se ha vuelto una costumbre, una habitualidad para muchos empresarios. En especial me refiero, y digo no todos, por supuesto, a micros y pequeños empresarios. Ahora, he visto, y yo estoy haciendo un comentario en este momento como ciudadano. Ahorita no tengo actualmente un contrato con la administración pública, por si acaso. Son contratos temporales y permítanme atreverme a hacer comentarios en calidad de profesional y de múltiples experiencias. He visto algunos descargos que se basan en la buena fe. El Estado debe tener un enfoque no con la calidad del sancionar, sino debe tener un razonamiento basándose en la buena fe empresarial. Sin embargo, en la práctica, eh, no desarrolla la buena fe. Lo hace, no siempre, con esa intención, reitero, de darle inestabilidad al trabajador. Siendo así, hay que ser rigurosos en la fiscalización, ¿cierto? La buena fe puede obstruir unas previas fiscalizaciones. No, no puede obstruir. Puede, en sus visitas frecuentes, los inspectores de trabajo, recomendar, invitar a que actualicen su registro de contratación del trabajador, invitar a que otorguen derechos y beneficios, y para ello le concede algunas recomendaciones, plazos, ¿no? Porque quizás, reitero, hay algunas actividades empresariales eh, desarrolladas por empresarios nuevos que recién se incorporan al mercado. Sin embargo, también tenemos empresarios que ya tienen trayectoria, ya tienen esa frecuencia, maña, asesorías, y por lo que necesariamente hay que cuestionar muchas veces si ese actuar lo hizo de buena fe. Bien, siendo así, reiterarles es importante el rol fiscalizador. Eh, y si hablamos del uso y la implementación ético de la inteligencia artificial, la que recoge la actual norma que regula la inteligencia artificial en el Perú, si bien dice, no promueve el uso ético de la inteligencia artificial, sin embargo, no hay que suponer que todas las empresas actúen de buena fe y van a ser respetuosos de la ética. Eh, si estamos hablando más aún de aplicativos inteligentes, debe existir unas regulaciones específicas en materia laboral que le otorgue eh, esa importancia al rol fiscalizador para que tengan acceso de inmediato a la información sobre las contrataciones, sobre la liquidación, que no exista inclusive la necesidad de acudir a un sistema, a una entidad de administración pública que se encargue de exigir el cumplimiento del otorgamiento de la liquidación. Bien, entonces hay que trabajar, moldear debidamente ese, ese extremo para que exista una importante fiscalización y se protegen sí los derechos del trabajador, eh, los derechos que surgen o surten al final de una contratación o al cesar un trabajador. Por citar uno de los ejemplos, ¿no? Los derechos que surgen al ser contratados, los derechos que surgen
por la continuidad de trabajo, entre otros criterios que podríamos ir agregando. Otro punto que también puse, ¿no?, en diversas conferencias, bueno, el doctor Marcatía me invitó a exponer sobre inteligencia artificial, fue el de considerar que no será objeto de implementación de la inteligencia artificial si éste ha sido implementado para sustituir o desplazar trabajo humano. No podemos nosotros implementar un aplicativo o creer que se debe implementar aplicativos inteligentes para cesar colectivamente a trabajadores. Voy a comprar en cierta tienda virtual robots y ya no voy a necesitar de trabajadores, ya no voy a necesitar de estibadores, ya no voy a necesitar de, de personal de empaque. Si hablamos de una área de industria, producción, área agraria, eh, entre otras que podríamos agregar como ejemplo. Entonces, si vemos que una empresa comunica a la autoridad administrativa que va a implementar el aplicativo inteligente, la autoridad administrativa debe saber las razones. ¿Para qué vas a implementar? ¿Cuál es el objeto de aplicar este aplicativo? Y tiene que tener acceso codificado para ver que no existan estas eh, intenciones de desplazar o sustituir trabajo humano. Más este debe ser utilizado, la inteligencia artificial, para contribuir en la producción y productividad del trabajador. Y por supuesto, con el tiempo, ir progresivamente quizás desapareciendo esa actividad de trabajo, pero sin menoscabar los derechos humanos, denigrar la dignidad humana de la persona, por supuesto. Otro tercer punto, la implementación solo es posible, considerado por supuesto que se tome en cuenta para la regulación, es la implementación solo es posible siempre que no se atente a los derechos laborales. Toda implementación de la inteligencia artificial no debe peligrar la estabilidad laboral. Y esto justo va correlacionado con el anterior expuesto, que debe protegerse la estabilidad del trabajador, la continuidad de trabajo. Ahora, otro punto al cual yo lo enumeré punto 4, el empleado podrá usar la inteligencia artificial como un instrumento de apoyo orientado a su mayor eficiencia en el ámbito o en su ámbito donde lo desarrolla o desarrolla en actividad de trabajo, y siempre que sea autorizado el uso de determinada inteligencia artificial por su empleador. Si bien es cierto, todo ser humano tiene libertades, pero el empleador puede evitar el uso de la inteligencia artificial. Si hablamos de un trabajo de oficina, eh, quien otorga los materiales para su producción es el empleador. Entiéndase por materiales para el trabajo, computadora. Siendo así, puede el programador de la empresa bloquear el acceso a Google, acceso a algún aplicativo. Entonces, tiene esa libertad, ¿ya? Más no podría, por ejemplo, exigir al trabajador que bloquee su celular para que no utilice ese aplicativo inteligente, ¿no? El celular es un instrumento personal que no te debe quitar el empleador, es algo suyo, único de la persona, y es parte de la privacidad del hombre. Bien. Si es un instrumento cedido por la empresa, sí puede bloquearlo, pero como también podríamos ver un criterio opuesto, ¿no? La empresa tiene ahí un aplicativo ya instalado a la que pueda acudir el trabajador. Puede generar un historial, sí, y este historial puede desplazarlo a otro trabajador. Hay que tener mucho cuidado con compartir informaciones, porque inclusive al hacer una búsqueda en un aplicativo inteligente, los datos que ingresan a veces son datos que tienen una mayor forma y permiten una mejor respuesta por parte del aplicativo inteligente. De modo que
al ceder esa información a otro trabajador, puede a la larga eh, afectar al trabajador, ¿no? El trabajador en su producción eh, tiene un enfoque privado, es como uso de correo, no sé si me logran entender. Uno tiene un correo, en el correo guarda información, te pueden dar un correo empresarial, en ese correo empresarial ustedes como abogados guardan quizás, o institucional, guardan información, quizás precedentes vinculantes, expedientes, modelos de autos, modelos de sentencias, etcétera, 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 ¿no? De modelo de demanda, contestaciones, amparo, etcétera. Imagínense que la empresa diga, este correo es empresarial, es institucional, así que toda tu información lo voy a pasar a otra persona. ¿Creen que existe alguna afectación? Por supuesto, desde mi punto, desde mi óptica, sí existe una afectación porque fui quien alimentó de esa información y debe ser privado esa información. Me ayuda únicamente a mejorar mi actividad de trabajo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en utilizar un aplicativo inteligente porque inclusive la información que vamos alimentando, puede esa información ser compartida por otras personas y darles otras sugerencias que pueden también serle ayudarle o beneficiarle, ¿no? O perjudicarle, ¿ya? Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado, hay que tener un control estricto sobre la privacidad de la información que maneja determinado aplicativo inteligente, de la que me parece que existe actualmente un proyecto que aún no ha sido aprobado, que contiene justo estas importantes criterios de compartir información de software que trabaje el aplicativo inteligente. Claro que debe ser mucho más pulido. Desde mi óptica, es una reglamentación que puede ser mejorado, pero por materias. No debe generalizarse, ¿no? Porque hay mucho que trabajar en cuanto respecto a regulación en el ámbito penal, en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, en el ámbito, en diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito del consumidor, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí hablamos del uso responsable de la inteligencia artificial por parte del trabajador, únicamente debe ser empleado por, estos instrumentos deben ser empleados por el trabajador siempre y cuando exista ese consentimiento por parte del empleado. Otro punto a considerar es 5, con el objeto de velar por la justa y transparente competencia y la leal competencia y evitar desinformación, debe la inteligencia artificial estar bajo supervisión del especialista. En este caso, se encomendaría a este rol fiscalizador en materia de los derechos empresariales y del consumidor, a INTECO, que es el actual órgano competente que hace estos tratamientos. Que debe también proponer normas que se encaminen a ese mejoramiento. El sexto punto, la eficiencia del trabajador con el uso e instrumentación de la inteligencia artificial, siempre que la empresa cuente con uno o varios especialistas que supervisen la inteligencia artificial, su debida implementación. Ya no hay que suponer que el trabajador debe conocer todos los aplicativos inteligentes, ya que es un boom actualmente la inteligencia artificial. Recuerden que a nivel educacional recién se están implementando en algunos países asiáticos, en Europa, una cultura más expandida sobre la inteligencia artificial. Entonces no hay que exigir, y más aún cuando estamos hablando de personal que ya tiene una edad avanzada, y que no ha cesado por jubilación, pero sigue laborando, eh, exigir que debe utilizar inteligencia artificial o inducirlo a que renuncie o crearle un clima de hostilidad, por supuesto eso es lo que no queremos. De modo que debe existir una fiscalización por parte de SUNAFIL a evitar estos ejes indebidos por el uso e implementación de inteligencia artificial.
Debe haber un apoyo por parte de un especialista para que se encargue de las inducciones respectivas para la implementación de inteligencia artificial y no forzar pues a personas o personal dentro de su entender de personas de riesgo o adultos mayores, eh, de las cuales el Estado debe dar esa protección eh, importante, adecuada por su condición. Eh, por último, y considerando el riesgo que expone la inteligencia artificial en el mercado laboral o de trabajo, resulta fundamental que su regulación jurídica a fin de proteger los derechos humanos debe considerar lo siguiente. Uno, la oferta del puesto de trabajo y selección no deben ser automatizados por la inteligencia artificial y si es así, debe estar bajo supervisión humana a fin de que no lesione, no tenga esta inteligencia artificial criterios que puedan lesionar los derechos fundamentales o derechos humanos, para que exista una justa selección, por supuesto. Otro extremo, toda oferta de trabajo que se haga alcanzar directo o indirectamente por la inteligencia artificial o de selección no debe vulnerar los derechos humanos. El Estado, dentro de su poder de supervisión y control, podrá supervisar el uso e implementación de la inteligencia artificial sin discriminación. Y no solamente debe estar en normas, reitero, aquí cumple un rol fundamental las autoridades supervisoras. Ahora, para agregar algo novedoso en todos mis comentos respecto a la regulación de la inteligencia artificial, eh, podemos agregar aquí el derecho a la resistencia. ¿Qué es el derecho a la resistencia? Es decir, el derecho a no acatar órdenes del empleador. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? El trabajador ha sido contratado para que esté supeditado, sometido, subordinado, por lo que se entiende de que él se debe acatar todas las órdenes. Sin embargo, recuerden que ante todas las normas de inferior jerarquía existe una norma de normas. Uy, se fue la... Me avisan si se logra ver, por favor. Doctor Daniel o alguien. Se me fue, creo, la cámara, ¿no? A ver, ¿logra ver? ¿Me logran ver? Saludos, ¿me escucha? Uy, ¿sola? Perfecto, muy bien, perfecto, doctora. Ya, doctor, se me fue la cámara, creo. A ver, voy a desconectar el aplicativo. Un ratito ¿Me logran ver? No, su cámara, encienda la cámara, doctora. A ver, qué raro. Casi ha bloqueado, creo. Ah, ya está. Listo. Ahora sí estamos con la cámara, doctora. Le decía que, si bien es cierto, existe la libertad de contratación, la libertad empresarial, que se encuentra contenida en el artículo 2 de la Constitución, frente a todas estas libertades que exponen las normas de inferior jerarquía está una norma de normas, que es lo que se encuentra contenido en la Constitución política. Entonces hablamos de los derechos inespecíficos. Imagínense que un empleador exija a un trabajador eh, implementar el uso de inteligencia artificial para seleccionar a trabajadores y que este eh, aplicativo discrimine a aquellos trabajadores que tengan una pasión religiosa. Estaría vulnerando, por supuesto, el derecho a la no discriminación, la libertad religiosa, que se encuentra contenido en el artículo 2. Ya, ahora, si hablamos de un trabajador que ya ha sido contratado, que a este trabajador le exijan acudir a un evento religioso y que no solamente ello, sino que se vista para darle esa festividad a ese personaje religioso y que también dé una dádiva, que exija, ¿no? Bueno, yo voy a dar una dádiva, entonces el otro dice, yo también voy a dar y indirectamente exija dar dádivas para ese evento, esa festividad. De modo que el trabajador puede decir, no, yo no quiero dar, yo no quiero participar, ese día voy a salir. ¿Puede decir eso el trabajador? Por supuesto. En principio, esa actividad no está relacionada con una actividad de producción o de trabajo que le ponga en riesgo su estabilidad laboral.
puede negarse. Aquí hablamos del derecho a la resistencia, que es un derecho que también debe considerarse en una actual regulación y que, por supuesto, yo ya lo estoy hablando en el seminario, en el semanario Avance del Gobierno Regional de Huánuco. Entonces los invito a darle importantes lecturas a las siguientes publicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la ponencia del día de hoy. Doctor Daniel, ¿me escucha? Sí, sí, doctora, muchas gracias por esta ponencia, doctora. A ver, los que nos acompañan, si desean formular alguna pregunta, por favor, muchas gracias a esta maravillosa ponencia, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Sí, gracias. Gracias a ustedes, más bien. Quería culminar a las 12, pero son las 12:21. Horas de la merienda, ¿no? Hora del salchipapón o del pollo a la grasa. Bien, Sí, sí, doctora, hubieron, sí, doctorita. con gusto les escucho para atenderlos a la brevedad. Y doctor Daniel, si me permite participar. Por favor, Gino. Ok. Doctora Carmen, muy buenos días ante todo y a los demás participantes que nos acompañan, también saludarlos a todos. Bueno, sí he estado escuchando atentamente la exposición suya sobre el derecho laboral y quisiera eh, que nos explique qué tipo de delitos se ha cometido, por ejemplo, con lo que ha pasado hace poco y fuimos testigos todos, lo que estaba pasando hace más o menos hace un mes atrás, o tal vez un poco más, con respecto al prevaricato o el abuso de poder, ¿no? Porque sabemos muy bien, y esto se ha hecho viral incluso en muchas redes sociales, con respecto a una fiscal de la Nación. Me refiero pues a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que cuando ya no quiso dejar el poder porque la Junta Nacional de Jueces había dictaminado ya pues que abandone su cargo y ella se aferró, ¿no? Se atrincheró, como dicen los medios de información, dicen pues se atrincheró, y es cierto, ¿no? Y ella recurrió al, al apoyo de todos los que laboraban en la fiscalía. Incluso cuando no se sometieron, fueron despedidos creo que 5 a 6 personales y eso está evidenciado, ¿no? ¿Y cómo lo califica usted eso como una autoridad máxima como fiscal de la nación? Porque ella, en cierta forma, ha vulnerado el derecho laboral, porque si esos 5 personales que han sido expulsados o han sido despedidos de su labor, eh, pues, ¿cómo lo califica usted? ¿Qué tipo de abuso de derecho, ¿no? En este caso, y qué sanción se le merece a una magistrada de ese nivel, que supuestamente, pues, sí se dice ser que es una fiscal de la nación, pero ha cometido un delito muy grave, ¿no? Quisiera que nos explaye ahora, con todo respeto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, mis comentarios van a ser necesariamente en el ámbito laboral, ¿ya? Definitivamente hablamos de un derecho de la estabilidad del trabajo. Se tiene que ver el tipo de contrataciones de los trabajadores. No tengo acceso a esa información específica qué contrato estaban celebrando cada uno de ellos. Puede haber sido acá, puede ser de como locadores. Si ellos, por supuesto, buscaban una figura de naturalización o reconocimiento, tienen, en virtud de una contratación, por supuesto, del régimen del sector privado, tienen la instancia de SUNAFID para acudir, y si no tienen una adecuada respuesta, los derechos quedan debidamente protegidos para ser eh, protegidos en el ámbito de la justicia. Ello quiere decir que pueden motivar una demanda para su debida reposición o buscar alguna amparo a fin de buscar una restitución y protección de su puesto, la continuidad de trabajo. Y ahora, respecto a la actitud o postura de cualquier personaje público, de cualquier o trabajador, funcionario público, supone que toda actividad que realicen o desarrollen debe ser en función del respeto de los derechos constitucionales. Basándonos en eso debe ser una prioridad, derechos constitucionales, la estabilidad de trabajo, la no discriminación. Y por supuesto, si está haciendo uso de su poder excesivo, tiene que darse las investigaciones debidas para buscar una destitución. ¿Ya? Y en la recabación de esa información, pues el área pertinente se encargará de darle esa
separación, ¿no? Por una conducta relacionada a la disciplina. ¿Ya? Es como, y también esto ha sido de pública información, no solamente se ve en el ámbito de la fiscalía, siendo o no de la nación. Jueces que humillan a sus secretarios judiciales. ¿Entiendes? Secretarios judiciales como abogados, especialistas, proyectistas que redactan, donde le tiran expedientes, le hacen lavar los pies, donde le tienen que hacer hasta la tesis, buscarle la información. De modo que me parece que, yo hablaba en mi exposición al inicio, ¿no? Se ha perdido mucho la ética. No hay que considerar siempre una buena fe, y más aún si estamos hablando de un ámbito laboral donde el trabajador es el que es considerado el más débil por temor a perder su puesto de trabajo, ¿no? Y perder esa fuente de riqueza. Bien, eso sería mi comento, porque sin duda, y bien lo dijo el doctor Dino, eso tiene a verse, a comentarse más ampliamente en el ámbito penal y no también solamente en el ámbito laboral. Sí, muchas gracias, doctor Gino, por su comentario. Doctora Carmen Lucía Torres Cueva, en relación a la pregunta del abogado Gino, desde el derecho romano sabemos muy bien los que nos acompañan en vivo, el abogado sabe qué es lo que debe hacer y aquello que no debe hacer. El aspecto ético, el aspecto moral, el aspecto deontológico, por sobre todo la imagen y la persona, la naturaleza de cada uno de nosotros en el ámbito donde nos desenvolvemos, donde elaboramos, donde trabajamos. Eh, en un estudio, en una encuesta realizada acá en Lima, Perú, cómo es que le atribuyen un rango de valía y de calificación a los profesionales peruanos, donde el número uno, Diario El Comercio, que no me equivoque, salen los docentes, los maestros. ¿Y qué es lo que pasa con los que estamos aquí, con los abogados en el Perú? O sea, ahí habría que ponernos a pensar. Conozco al doctor Max, conozco a la doctora Carmen, Gino, te conozco. Entonces, ahí habría que ponernos a pensar eh, cuán importante es lo que nosotros decimos con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que de alguna otra forma ponemos en manifiesto en nuestro quehacer del día a día, tanto como personas como profesionales. Eso te diría Gino. Doctora, en el contexto de su ponencia, a raíz de su artículo que ha publicado, le voy a hacer las dos preguntas para terminar esto, porque soy muy respetuoso de su tiempo con su esposo, con sus hijos, al igual de los que nos acompañan. ¿Cómo cuidar el empleo en el Perú, en esta parte del mundo, en estos tiempos de un nuevo despertar, de un nuevo auge de la inteligencia artificial? Y dos, le voy a formular la misma pregunta que usted tiene en el artículo. ¿Será posible que la inteligencia artificial sustituya la mente y la habilidad del trabajo humano? Por favor, doctorita. Debe existir dos importantes consideraciones. Una, considerar el talento del hombre, la producción, y para ello se debe materializar necesariamente una regulación, una implementación de normas que atiendan los derechos del trabajador frente a la inteligencia artificial. Si bien es cierto, es un boom, es algo necesario, que, que promete generar eficiencia y eficacia, no siempre hay que verlo en un sentido de buena fe. Hay que darle también un sentido negativo, por lo tanto, estas normas que se configuren, que se empiecen a moldear, deben tener esa visión de reducir riesgos. Por otro lado, y reiterarles, ¿no? Jamás una máquina puede desplazar
esta belleza de la creatividad que tiene únicamente el hombre. Ah, pero sí puede existir un desplazamiento de trabajo o desplazamiento de trabajo, y en ello, pues, la autoridad pertinente en un sistema social y de Estado tiene que encargarse, por supuesto, el Estado de regularlo a fin de que no se lesionen los derechos fundamentales del hombre. Muchas gracias. Muchas gracias con todos y estoy abierta para más preguntas. El doctor Daniel Malpartida lo va a subir estos videitos como siempre y por ahí en esos comentitos pueden hacer sus preguntas o comentarios necesarios vinculados a este tema y no olvidarse del derecho a la resistencia que también debe estar incorporado en nuestra norma, no solamente tenerlo como una figura de precedente como casación. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el Zoom en vivo. Siempre les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital abreviado CD. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este octavo seminario internacional que tuvo como título los planteamientos de la regulación laboral de la inteligencia artificial. La misma que estuvo a cargo de la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. El día de hoy, domingo, mañana lunes, estamos colgando en el Drive todos los artículos de la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Un abrazo muy fuerte para usted, para su esposo, para la familia. Bonito domingo, bendiciones. Igual a todos los que nos han acompañado, Gino, Ernesto, Leo y a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense.